Entre los manuscritos religiosos antiguos, pocos despiertan tanta curiosidad como el libro de Enoc. Repleto de intrigantes historias sobre ángeles rebeldes, criaturas gigantescas, conocimiento oculto y profecías sobre el fin de los tiempos, este texto sigue fascinando a eruditos y curiosos hasta el día de hoy. Recientemente, ha vuelto a estar en el punto de mira, llegando incluso a ser tema de debate en el popular podcast The Joe Rogan Experience. Después de todo, ¿por qué decidió el Vaticano rechazar este libro? ¿Y qué reveló la inteligencia artificial al investigar su verdadero contenido? El libro de Enoc es una antigua obra judía que, aunque ampliamente respetada por ciertos grupos en su tiempo, terminó siendo descartada u olvidada por la corriente principal del judaísmo y el cristianismo. Aunque ya no forma parte de la Biblia hebrea oficial ni del canon de la mayoría de las denominaciones cristianas, el libro sigue atrayendo el interés de historiadores, teólogos y cualquier persona fascinada por los misterios bíblicos. Los estudiosos datan diferentes partes del manuscrito entre aproximadamente el 300 y el 100 a.C., lo que sugiere que surgió durante un periodo complejo en el que se compartían y registraban diversas ideas religiosas. Esta cronología lo sitúa cerca de otros escritos importantes que circularon entre las comunidades judías en los siglos anteriores y posteriores al comienzo de la Era Común. El texto se conserva íntegramente en la Iglesia Ortodoxa Etíope, que conserva el libro de Enoc en su colección de escrituras. Esta aceptación significa que, aunque la mayoría de las denominaciones cristianas occidentales y las comunidades judías no lo consideran canónico, sigue siendo reconocido oficialmente por una de las iglesias cristianas del mundo. En este contexto etíope, el libro a veces se denomina un Enoc, para distinguirlo de escritos relacionados que surgieron posteriormente. Históricamente, el libro de Enoc ha sido objeto de debate sobre su origen y legitimidad. Las primeras referencias aparecen en los escritos de padres de la Iglesia como Tertuliano y Clemente de Alejandría, quienes en ocasiones lo citaron o lo honraron. Entre los rollos del Mar Muerto hallados en Qumrán, se descubrieron fragmentos del libro de Enoc en arameo, lo que confirma que estaba disponible, y posiblemente fue bien estudiado entre ciertos grupos judíos a finales del período del Segundo Templo. El texto gira en torno a las visiones y enseñanzas atribuidas a Enoc, personaje bíblico que aparece en el libro del Génesis. Se dice que Enoc vivió 365 años, una edad considerablemente menor que la de los demás patriarcas mencionados en el Génesis. Además, la Biblia afirma que Enoc caminó con Dios y fue llevado por él, en lugar de experimentar la muerte. Esta breve referencia en el Génesis dio lugar a numerosas tradiciones que profundizaron en su vida, su relación con lo divino y su destino. Era natural que los escritores posteriores especularan sobre el papel singular de Enoc entre las figuras bíblicas, y el libro de Enoc es uno de los principales frutos de esta especulación. Dado que gran parte de la literatura judía antigua se escribió para explicar misterios no abordados por la Torá ni por los profetas, no sorprende que la singular historia de Enoc haya inspirado nuevas obras. En los siglos previos a la época de Jesús, grupos judíos produjeron diversos textos, a menudo denominados apócrifos o pseudoepígrafos, que respondían a preguntas no contempladas en las escrituras oficiales. El libro de Enoc pertenece a esta amplia categoría. Intenta llenar lagunas, especialmente sobre los ángeles, la naturaleza del universo y el fin de los tiempos. Con el tiempo, el libro de Enoc fue ignorado en gran medida por las autoridades religiosas convencionales. Algunos argumentan que esto se debe a que contiene afirmaciones sorprendentes sobre ángeles caídos, el nacimiento de gigantes conocidos como los Nefilim, y la posibilidad de que conocimientos avanzados se transmitieran a la humanidad. Otros señalan que sus referencias se asemejan demasiado a descripciones de un Mesías venidero, una figura que pronto sería asociada con Jesucristo por los primeros cristianos. Estos factores lo hicieron controvertido tanto en el judaísmo rabínico como en muchos círculos cristianos. Sin embargo, sobrevivió en Etiopía, donde sigue siendo un texto vivo. Enoc en la genealogía bíblica. Enoc es presentado en la Biblia hebrea como parte de la genealogía que se remonta a Adán, el primer hombre. Según el Génesis, es el bisabuelo de Noé, lo que lo vincula directamente con el linaje del diluvio. Esta parte de la genealogía se encuentra en Génesis 5,
donde se nombran los patriarcas desde Adán hasta Noé. Se describe que cada patriarca vivió muchos siglos, pero Enoc destaca porque se dice que vivió 365 años, y luego murió porque Dios se lo llevó. Esta frase, Dios se lo llevó, ha desconcertado a creyentes y eruditos durante siglos. La mayoría de los personajes bíblicos simplemente mueren, pero la historia de Enoc es especial. Esta diferencia ha llevado a la idea de que pudo haber sido llevado o trasladado al cielo, sin experimentar la muerte de la forma habitual. En el texto del Nuevo Testamento de Hebreos 11:5, se menciona que Enoc no vio la muerte debido a su fe. Esta breve declaración bíblica sentó las bases para posteriores especulaciones, alimentando los relatos recopilados en el libro de Enoc. Las tradiciones y el folclore judíos suelen elaborar historias sobre personajes bíblicos con descripciones mínimas pero evocadoras. En el caso de Enoc, la brecha fue tan grande que permitió que se desarrollaran mitos enteros o extensas narraciones a su alrededor. Intérpretes posteriores afirmaron que a Enoc se le mostraron los misterios de la creación, la estructura del universo y el funcionamiento de los cielos, todo lo cual dejó por escrito para las generaciones futuras. Cabe mencionar también que algunas tradiciones identifican a Enoc con Melquisedec, un misterioso rey sacerdote mencionado en el Génesis durante la época de Abraham. Melquisedec es descrito como sacerdote del Dios Altísimo, y su repentina aparición y la falta de antecedentes familiares en el libro del Génesis lo convierten en una figura fascinante. Si bien esta identificación de Enoc con Melquisedec no es universalmente aceptada, forma parte de una tradición más amplia que intenta conectar a diferentes figuras antiguas que mantuvieron relaciones inusuales con Dios y la humanidad. En diversos textos apócrifos y pseudoepigráficos, se representa a Enoc compartiendo sabiduría con sus descendientes, a menudo centrándose en temas morales, espirituales o cósmicos. Se le presenta como un hombre justo que sobresalió en un mundo cada vez más corrupto, especialmente en las generaciones anteriores al diluvio. Al combinar esto con el hecho de que Enoc supuestamente no enfrentó una muerte normal, es fácil comprender por qué las historias sobre sus viajes a los reinos celestiales se popularizaron tanto en los textos religiosos antiguos. El libro de Enoc utiliza este contexto para desarrollar narrativas sobre los encuentros de Enoc con seres divinos, sus advertencias a los ángeles caídos y su papel en la revelación de la sabiduría oculta a la humanidad. A pesar de su exclusión de la Biblia hebrea, Enoc sigue siendo una figura muy conocida, debido al intrigante relato de su desaparición y las numerosas leyendas que lo rodean. Místicos judíos medievales, como los de la tradición de la Merkabá, a veces lo representaban como un escriba celestial o una figura angelical. Esta idea de que Enoc se transformó en ángel tras ser llevado por Dios se refleja en algunos pasajes del libro de Enoc, donde asume un papel que va más allá del de un profeta o sabio humano común. Un tema central en el libro de Enoc es el relato de los ángeles llamados los vigilantes, quienes fueron designados para velar por la humanidad, pero fueron corrompidos. Estos vigilantes, un total de 200, llegaron a la tierra en la época de Jared, el padre de Enoc, y firmaron un pacto para llevar a cabo sus planes. Semjasa es nombrado su líder en la mayoría de las versiones del texto, y teme que si solo él se atreve a quebrantar la ley divina, cargará con la culpa. Sin embargo, los demás ángeles también se comprometen a realizar el mismo acto, jurando juntos. Su pecado consiste en tomar mujeres humanas como esposas y enseñar conocimiento prohibido a la humanidad. En Génesis 6:1-4, esta idea aparece brevemente. Los hijos de Dios ven la belleza de las mujeres humanas, las toman como esposas y producen una descendencia híbrida conocida como los Nefilim. En el libro de Enoc, estos Nefilim son descritos como gigantes sedientos de sangre que asolan la tierra con violencia y maldad. El texto afirma que estos gigantes eran inmensos y que consumían gran parte de los recursos de la tierra, recurriendo incluso al canibalismo y otras formas de corrupción. Uno de los vigilantes en particular, Azazel, enseña a los humanos metalistería, el uso de armas, cosméticos y otras artesanías que conducen a la vanidad y la violencia. Otros enseñan encantamientos, astrología, conocimiento de las nubes y el funcionamiento de las constelaciones. Esta repentina difusión de conocimientos avanzados, según el libro de Enoc, aleja a los humanos de su reverencia natural hacia Dios. En cambio, conduce al orgullo, las guerras y diversos pecados.
La aparición de estos ángeles caídos y sus hijos gigantes se convierte en una de las principales causas del diluvio universal. En la narración de Enoc, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel imploran a Dios que intervenga contra los vigilantes y sus hijos. Dios envía a Uriel para advertir a Noé del diluvio inminente, instruyéndole sobre cómo sobrevivir. Rafael recibe la orden de arrestar a Azazel, mientras que Miguel castiga a los vigilantes restantes. Esto explica cómo finalmente se contiene el caos y cómo solo sobrevive el linaje justo de Noé. Esta historia proporciona un contexto para la narrativa bíblica del diluvio, sugiriendo que la corrupción de la humanidad no solo fue un fracaso moral, sino también causada en parte por seres angelicales que introdujeron artes prohibidas. Para algunos lectores, esto es mucho más dramático que la breve mención en Génesis 6. También amplía el papel de Enoc. Actúa como mensajero, presenciando estos eventos e implorando misericordia a Dios, aunque el resultado sea el juicio divino sobre los Nefilim y los vigilantes. El libro de los vigilantes. El libro de los vigilantes se considera generalmente la parte más antigua y quizás la más influyente de un Enoc. Comienza con un anuncio de juicio contra los ángeles caídos, y también funciona como una advertencia para la humanidad. Enoc es presentado como un hombre justo, cuyos ojos son abiertos por Dios, lo que le permite tener visiones de los cielos. Es testigo de los reinos espirituales y aprende todo, desde los orígenes de los ángeles hasta el destino de los justos. Un punto llamativo es que esta sección presenta a Enoc como mediador. Se le informa del inminente castigo de los vigilantes, pero estos mismos le piden que interceda por ellos ante Dios. En algunas versiones, lleva la petición de los vigilantes al trono divino, aunque la petición de perdón es denegada. Esta parte del texto enfatiza la seriedad del orden cósmico. Los ángeles tienen un papel específico, y traspasar los límites entre lo divino y lo humano conlleva graves consecuencias. El libro de los vigilantes también describe los viajes de Enoc por diversas partes de la creación. Visita diferentes capas del cielo o lugares místicos, como lugares donde los espíritus de los muertos esperan el juicio y donde se encarcelan los ángeles que han pecado. Estas descripciones ofrecen uno de los primeros ejemplos de la literatura apocalíptica judía, en la que un visionario es guiado a través de realidades celestiales para descubrir secretos sobre el futuro o la estructura moral del universo. Esta sección enfatiza con fuerza el tema del fin venidero. Explica que un día Dios vendrá con sus santos ejércitos para juzgar a todos los seres. Fue un mensaje conmovedor para quienes viven en tiempos inciertos, recordándoles que todo poder terrenal debe someterse a una autoridad superior. El libro de los vigilantes también recuerda a sus lectores que, si bien los ángeles son poderosos, no están por encima de la ley divina, y que la humanidad también será responsable de cómo responda al conocimiento recibido. Al explorar el papel de Enoc, vemos que es más que un simple observador. Se convierte en un canal de sabiduría que explica tanto la razón del diluvio universal como el inquebrantable código moral de Dios. Al mismo tiempo, al proporcionar más detalles sobre los hijos de Dios mencionados brevemente en Génesis, el texto intenta responder por qué el mundo era tan moralmente corrupto antes del tiempo de Noé. El libro de las parábolas. El libro de las parábolas, que abarca los capítulos 37 al 71, cambia el enfoque directo de los vigilantes a temas más amplios como el juicio, la esperanza mesiánica y el fin de los tiempos. Habla de una figura llamada el Hijo del Hombre, el elegido y el justo, que se sienta en un trono de gloria. Muchos estudiosos ven paralelismos con las ideas sobre el Mesías que aparecen posteriormente en los escritos cristianos. En estos capítulos, Enoc sigue recibiendo visiones, pero ahora éstas se refieren al destino de gobernantes, pecadores y el juicio final del mundo entero. El texto suele considerarse un desarrollo posterior, basado en la narrativa presentada en el libro de los vigilantes. Mientras que este último enfatiza la corrupción de los ángeles y sus descendientes, el libro de las parábolas extiende la idea de la justicia divina a los gobernantes humanos y a los gobiernos perversos. La frase «Hijo del hombre» es clave en este contexto. En la Biblia hebrea, Hijo del hombre suele significar simplemente ser humano.
Pero en estos capítulos de Enoc, parece referirse a un título especial, que señala a un individuo elegido que juzgará al mundo con justicia. En pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, se usa con frecuencia Hijo del Hombre para referirse a Jesús. Algunos lectores ven una conexión, lo que sugiere que los primeros escritores cristianos podrían haber estado familiarizados con el libro de las parábolas y haber adoptado su lenguaje. Sin embargo, dado que el libro de las parábolas no se encontró entre los fragmentos de Qumrán, surgen dudas sobre su fecha exacta. Es posible que apareciera después de que ya se conocieran otras secciones de un Enoc. Aún así, el libro de las parábolas ofrece una perspectiva del pensamiento judío sobre los mediadores celestiales y los acontecimientos del fin de los tiempos. Describe un mundo en el que los justos serán recompensados, los malvados enfrentarán el castigo divino y los gobernantes opresores no escaparán a su destino. La presencia de una escatología tan detallada refleja el clima religioso del período del Segundo Templo, cuando muchos grupos judíos se enfrentaban a la agitación política, la dominación extranjera y la incertidumbre sobre cuándo se manifestaría la justicia divina. Estos capítulos también presentan más figuras angelicales, algunas de las cuales guían a Enoc en sus visiones. Enoc experimenta diferentes niveles de realidad, donde ve cómo las acciones en la tierra se conectan con las consecuencias en el cielo. El libro de las parábolas es, por lo tanto, una pieza central de la literatura apocalíptica judía antigua, junto con textos como el libro de Daniel. Su estilo y contenido han llevado a muchos a compararlo con otros escritos que tratan sobre el destino final del mundo y la llegada de un juicio especial. El libro astronómico. El libro astronómico, también llamado Libro de las Luminarias, es otra sección destacada de 1 Enoc. Se centra en el orden cósmico, especialmente en los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Muchos eruditos creen que los fragmentos hallados en Qumrán contienen información más extensa que las versiones posteriores, lo que sugiere que las primeras versiones podrían haber sido aún más detalladas sobre los cielos. En esta sección, se describe al ángel Uriel guiando a Enoc a través del funcionamiento del cosmos. Una de las ideas principales es la de un calendario solar de 364 días, en el que cada año se divide en 4 partes iguales, o estaciones, y cada estación se divide en 3 meses de 30 días, más un día adicional. Este diseño da como resultado exactamente 52 semanas al año, comenzando siempre el mismo día de la semana. Este calendario también fue promovido por la comunidad que escribió el Libro de los Jubileos, un texto descubierto entre los rollos del Mar Muerto. Enfatiza la creencia de que la correcta observancia de los tiempos sagrados y las festividades depende de un calendario solar preciso, en lugar del sistema lunar utilizado por otros grupos judíos. Para muchos, el libro astronómico destaca el interés de algunos judíos de la antigüedad por la astronomía y la cronología. En lugar de considerarlo puramente mítico o simbólico, algunos lo interpretan como un intento temprano de armonizar la vida religiosa con una visión ordenada de la creación, en la que el conocimiento preciso de los cielos refleja el diseño perfecto de Dios. Otros le atribuyen propósitos místicos o esotéricos, señalando que los ángeles le enseñaron estos secretos a Enoc, lo que implica que este conocimiento era sagrado y poco conocido. Este libro también incluye algunas enseñanzas morales que demuestran que la armonía cósmica y el orden moral están interconectados. Los ciclos del Sol y la Luna, por ejemplo, podrían representar leyes divinas que los humanos deben respetar. Al observar ciertas festividades en el momento oportuno, los fieles se mantienen en sintonía con este orden superior. Cuando las personas se desvían de la rectitud o alteran el conocimiento sagrado, se crea un desequilibrio que conduce a la desgracia. También existe una interacción entre el libro astronómico y la historia de los vigilantes. Algunos vigilantes introducen conocimientos de adivinación o astrología de forma corrupta. En contraste, el conocimiento transmitido por Uriel a Enoc se presenta como legítimo y puro. Esto apunta a un tema subyacente. En Enoc, el conocimiento de Dios, compartido por los canales adecuados, es vivificante. Pero el conocimiento obtenido mediante la rebelión o el engaño trae destrucción. El libro de los sueños. El libro de los sueños, capítulos 83 a 90,
presenta visiones alegóricas que narran la historia de Israel y del mundo. Algunos interpretan que estas visiones abarcan desde los primeros tiempos hasta la revuelta de los macabeos en el siglo II a.C. Otros, especialmente dentro de la Iglesia Ortodoxa etíope, creen que fue escrito mucho antes del diluvio, incluso en la época de Enoc. En estas visiones, los animales suelen simbolizar a humanos o a diferentes grupos de personas, mientras que las figuras humanas pueden representar ángeles. Por ejemplo, un sueño podría representar toros blancos para los patriarcas, mientras que toros negros u otras criaturas podrían representar naciones corruptas. Es un método para codificar eventos históricos reales en forma simbólica, una técnica común en la literatura apocalíptica judía. El libro de Daniel, por ejemplo, utiliza bestias para simbolizar diversos imperios. Al enumerar o sugerir diferentes épocas históricas, el libro de los sueños ofrece una visión panorámica de cómo el autor creía que la guía divina interactuaba con la historia humana. El texto sugiere que Dios conoce cada acontecimiento importante, desde las primeras generaciones posteriores a Adán hasta las guerras y luchas de la época de Enoc, o posiblemente de la época del autor, si consideramos que este texto fue escrito siglos después. Las personas fieles a Dios se identifican con ciertos símbolos animales, mientras que los opresores o idólatras aparecen como criaturas peligrosas. Algunos argumentan que estas narraciones simbólicas apuntan a una resolución final. A pesar del caos y el sufrimiento causados por rebeliones, guerras o líderes corruptos, Dios salvará a los justos. El libro de los sueños no se centra únicamente en eventos negativos. También anticipa una restauración final, en la que habrá paz, seguridad y alineamiento con la voluntad de Dios. Este mensaje habría sido alentador para los lectores que vivían bajo la ocupación, la helenización forzada o conflictos internos en la sociedad judía. Una de las razones por las que el libro de los sueños destaca es que refleja el estilo de otros escritos apocalípticos, tanto dentro como fuera de la Biblia. Este estilo combina visiones, intérpretes angelicales y profecías codificadas. La diferencia radica en que en un Enoc es Enoc quien ve las visiones, mientras que en el libro de Daniel es Daniel. Ambos sirven como canales para la revelación divina sobre las circunstancias presentes y los resultados futuros. Lo que emerge aquí es la sensación de que, aunque las fuerzas del mal parecen poderosas, existe un plan oculto que corregirá estas injusticias con el tiempo. Los lectores que aceptan esta perspectiva pueden ver sus propias luchas como parte de un patrón cósmico más amplio. Este fue un mensaje poderoso para aquellos que sentían que el mundo visible que los rodeaba estaba lleno de dificultades y que la justicia de Dios aún no había sido completamente revelada. La epístola de Enoc. La epístola de Enoc, que generalmente abarca los capítulos 91 al 108, reúne una mezcla de enseñanzas éticas, visiones apocalípticas y profecías específicas. Parte de esta sección incluye lo que se denomina el Apocalipsis de las semanas. En él, la historia mundial se divide en 10 semanas, cada una representando un periodo o dispensación específico. 7 de estas semanas pertenecen al pasado y 3 miran al futuro. El texto concluye con una visión de un cielo nuevo, una tierra nueva y una eternidad de bondad y justicia. La epístola también aborda los deberes morales y espirituales, a menudo mediante discursos dirigidos a los familiares de Enoc, como su hijo Matusalén. Enoc habla de la elección entre el camino de la rectitud y el camino del error, vinculando esta elección con el juicio final de Dios. Una razón por la que la epístola es importante es que integra el papel de Enoc como profeta y maestro. A diferencia de las secciones anteriores, que se centraban en los acontecimientos cósmicos y las acciones de los ángeles, aquí vemos una exhortación moral más directa dirigida a las personas. Un pasaje fascinante aparece en la sección conocida como el nacimiento de Noé, donde se relatan las circunstancias de su nacimiento. Se dice que Noé tenía una apariencia distintiva, con rasgos que se asemejaban a los de los ángeles, más que a los de los humanos comunes. Este detalle evoca temas anteriores sobre la intervención divina o angelical en las genealogías humanas. Si bien el libro del Génesis canónico no menciona ninguna señal inusual en el nacimiento de Noé, el libro de Enoc amplía esta laguna,
sugiriendo una conexión más estrecha con el reino celestial. La epístola de Enoc también aborda el concepto de un futuro día de juicio. Reitera que todas las obras ocultas serán reveladas y que quienes se mantengan fieles a los principios divinos serán recompensados. Los malvados, en cambio, enfrentarán el castigo necesario. Esta repetida advertencia refleja un patrón común en los textos apocalípticos, donde se hacen llamados urgentes al arrepentimiento ante la inminencia del juicio final. Además, la epístola incluye referencias a la generación de la luz frente a aquellos destinados a la oscuridad, lo que puede interpretarse como una división simbólica entre quienes abrazan la verdad divina y quienes persisten en el error. Muchos intérpretes conectan estas ideas con una cosmovisión apocalíptica común en el período del Segundo Templo, una época marcada por la dominación extranjera, las tensiones internas y los debates sobre la manera correcta de seguir la ley de Dios. Puntos de vista de los primeros padres de la Iglesia. A medida que el cristianismo comenzó a extenderse en los primeros siglos después de Cristo, diversas figuras de la Iglesia primitiva tenían opiniones divergentes sobre el libro de Enoc. Algunos padres de la Iglesia escribieron sobre el texto con respeto, mientras que otros lo rechazaron. Entre quienes mostraron interés se encontraban Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y Lactancio. A veces se referían a los escritos de Enoc al hablar de ángeles, demonios o el orden cósmico. Tertuliano incluso llamó al libro de Enoc escritura, argumentando que había sido rechazado por los judíos porque contenía profecías sobre Cristo. Sin embargo, con el tiempo, el libro de Enoc no formó parte del Nuevo Testamento cristiano ni fue aceptado en el canon judío. Una posible razón es que no se escribió originalmente en hebreo, partes estaban en arameo, y se asoció con grupos o ideas que la corriente dominante consideraba marginales o heréticas. Además, sus vívidas imágenes de ángeles, gigantes y secretos celestiales podrían haber parecido excesivamente especulativas, especialmente a medida que la teología cristiana se sistematizaba. Aún así, muchos estudiosos creen que sus temas influyeron en partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la epístola de Judas del Nuevo Testamento cita una profecía que corresponde a un pasaje de Primebon Enoc 1:9 sobre la venida de Dios con miles de sus santos. Esta conexión sugiere que al menos algunos cristianos primitivos conocían los textos enoquianos y los consideraban importantes. En el norte de África, el apoyo a Tertuliano fue notable, ya que fue un importante escritor cristiano. Defendió el libro de Enoc contra quienes cuestionaban su autenticidad, señalando que Judas lo utilizó como prueba. Sin embargo, otras autoridades eclesiásticas finalmente decidieron que las visiones de Enoc no debían reconocerse como canónicas. Una posible razón es que el libro de Enoc incluye ideas que podrían desdibujar las fronteras entre ángeles y hombres, un tema que la ortodoxia naciente podría haber considerado problemático. Además, las referencias a los vigilantes podrían entrar en conflicto con la postura oficial sobre los seres espirituales y su papel en la historia de la salvación. A pesar de estas disputas, los temas enoquianos no desaparecieron. Resurgieron en la literatura medieval, el folclore e incluso en algunas tradiciones místicas. Sin embargo, fue en Etiopía donde se conservó íntegramente el texto original, copiado a lo largo de siglos en la antigua lengua ge'ez. Cuando los manuscritos etíopes de Primo Enoc llamaron la atención de los eruditos europeos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, causaron revuelo. Muchos conocían Enoc solo por fragmentos en griego o latín, o por referencias en obras más antiguas. El descubrimiento de una versión completa reavivó el interés académico y condujo a traducciones a idiomas modernos. Gracias por ver otro episodio. Mientras estés aquí, haz clic en el video para ver más contenido genial.